Con 34 años, es el candidato a la presidencia de la República más joven desde 1979. Heredero de un apellido con poder, influencia y un pasado polémico, Abdalá Bucaram Puley quiere ser presidente, aunque para ello tenga que replantear el roldosismo. ¿Qué espacio hay para Dalo Bucaram? Dalo Bucaram promete dar una sorpresa. Las encuestas no le favorecen y su candidatura a la presidencia de la República tampoco está en el radar de la opinión pública. Pero a ritmo de salsa choque, el hijo del expresidente roldosista se abre camino por las ciudades de la costa, especialmente con un estilo propio. ¿Es políticamente correcto llamar a Dalo Bucaram el candidato de las nuevas generaciones? Enseguida se lo contamos. Hoy en Políticamente Correcto tenemos a Abdalá Bucaram Puley, candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador. Con él vamos a conversar de sus principales ofertas de campaña para que luego dos analistas políticos expliquen las fortalezas y debilidades de su candidatura. Dalo Bucaram quiere refundar el roldosismo. Veamos un primer reportaje preparado por Claudia Roura. De no ser por las enmiendas constitucionales que Alianza País aprobó en 2015, Abdalá Bucaram Puley no tuviera hoy la edad para ser candidato presidencial. A sus 34 años, el tercer hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz ha puesto sobre sus hombros el desafío de reconstruir el roldosismo. Esta vez bautizado con el nombre de Fuerza Ecuador. En 1997, tras la destitución y el exilio del expresidente, el roldosismo cayó en un vacío generacional. Dalo tuvo que cambiar de planes y dejar su incipiente carrera como futbolista. Bucaram Puley fue electo asambleísta en el 2009 y el 2013. Desde su curul fue un político provocador, que incluso ha rayado en el insulto y el show mediático frente a Alianza País. Demándeme, presidente, pero le voy a decir cobarde, 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 cobarde. No sabríamos qué hacernos con hijos del PRE. Pese a ello, su estilo es más reposado que el de su padre, el loco que ama. Con Dalo a la cabeza, el PRE siguió debilitándose, hasta que en las presidenciales del 2013 tuvo la votación más baja de su historia, de la mano de un polémico pastor evangélico. Ahora el joven político recorre principalmente las ciudades de la costa para fortalecer las estructuras del partido. Los frutos de su activismo no necesariamente se verían en estas elecciones. Es como si Dalo se estuviera preparando para las próximas generaciones. Es una semblanza más que nada familiar y Dalo Bucaram tiene dentro de esa herencia la necesidad de reivindicar la política. Primera pregunta, abogado. Hay que agradecerle a Alianza País el hecho de que usted ahora pueda ser candidato por las enmiendas que se hicieron a finales del 2015. Bueno, primero un saludo a todos los televidentes. Estamos en democracia y hay que aceptar la edición vista, pero creo que hay muchas virtudes que no se han dicho, desde la preparación académica, con una maestría y siendo el único candidato en tener una maestría en gobernabilidad y gestión de gobierno hecho en Washington, que uno de los requisitos principales que va a necesitar el Ecuador hacia futuro con la crisis política y económica en la que lo deja el actual gobierno. También no es cierto que yo busco una reivindicación del pasado. Lo que busco es construir un mejor futuro. ¿Y su padre dónde queda? Lo que busco es construir un Ecuador de paz, de estabilidad, lejos de esas malas experiencias, buenas experiencias que vivió nuestra resquebrajada democracia, pero construyendo un futuro propio para los ecuatorianos que anhelamos la paz y que queremos superar precisamente el insulto, la persecución, la intolerancia, el revanchismo, la judicialización de la política que tiene saturado al país. ¿Esta candidatura, abogado Bucaram, es para el 2017 o es sembrar para el 2021? Ese libreto parece hecho por el candidato de la banca. ¿De quién? Nuestra candidatura,
¿Y por qué me relaciona con el candidato de la banca? Hay algunas relaciones que podríamos hacer ahí. Mías, en lo No, personal. usted no. Pero en Tampoco todo del caso, canal, en todo caso, no voy a decir más, estamos en democracia. En todo caso, tenemos la convicción de que esta elección presenta la oportunidad de ganar las elecciones. ¿Sí? Presenta la oportunidad clara de ganar las elecciones, más aún viendo el panorama electoral, la carencia de propuestas del resto de candidatos y viendo lo que representan el resto de candidatos. Porque yo podría decir también que este puede ser un momento muy importante en su carrera política, como por ejemplo para sembrar de aquí a 2 años o 3 la posibilidad de ser el futuro alcalde de Guayaquil, por ejemplo. No, tengo la intención de ser presidente de la República y El pienso 2017, además, modestia ¿sí? aparte, en el 2017, pienso además, modestia aparte, que soy el candidato con mayor experiencia y con mayor preparación para el cargo que ostento. ¿En qué sentido experiencia? He sido un hombre que mis 34, casi 35 años los he vivido en la política. Desde que soy un niño he aprendido de las experiencias políticas. Represento, sí, una lucha de 60 años por los sectores más humildes y más pobres del país. Sin embargo, lo siento usted mucho más tolerante con el correísmo que con el candidato Lasso, por ejemplo, a quien lo veo que lo ataca permanentemente su No, campaña. yo no ataco a personas. Yo lo que ataco es la falsedad en la política. Usted me dice, el señor Guillermo Lasso que ha tenido éxito en un banco. Sí, ¿a costillas de qué? A costillas de un feriado bancario en el que su banco, el Banco de Guayaquil, mientras el pueblo se Banco moría de de Guayaquil hambre, no él quebró ganaba en la 16 crisis millones de dólares. bancaria. Desde ahí se formó, por el amor de Dios. No queramos falsear la verdad. No es generalizar y no es darle odio a una candidatura que se ha empecinado en decir que no lo es, que no es un candidato de la banca ni de Maguad. De un hecho real que sucedió cuando el señor Lasso era ministro, y no solo fue ministro del gobierno de Maguad. Su cuñado participó como presidente de la Junta Bancaria de otros gobiernos. Él participó activamente de todos los cambios en las tasas de interés que se le cobra al pueblo en los congresos nacionales, en las asambleas nacionales. También estuvo en el gobierno Está de en su Gutiérrez, derecho de del participar. cual el PRE también colaboró, Estuvo ¿no? en el gobierno de Gutiérrez. Ustedes colaboraron con el PRE Yo también. no he colaborado porque El yo PRE no sí fui colaboró. parte, yo no fui parte de eso. Pero bueno, su tienda Usted, política. hábleme de mis acciones. Usted me dice, usted apoyó al correísmo, lo apoyé. Y no me arrepiento. Lo apoyamos más del 74% de los ecuatorianos. Hoy solo el 24% estaría dispuesto a votar por el candidato del continuismo. Usted ha dicho que le va a dar una guerra a las encuestas en estas elecciones. De momento, los sondeos no le ponen en los primeros lugares. Usted ha dicho que ha recorrido el país, yo lo he visto básicamente en la costa. ¿Un candidato que se enfoca básicamente en la costa puede dar una sorpresa electoral, abogado? A ver, yo no he dicho que voy a dar guerra porque no creo en las guerras. He dicho que vamos a dar buena batalla a aquellas encuestas que han mentido toda la vida. No es un tema nuevo. Yo recuerdo, y por eso ahí sirve la experiencia política, desde Roldós perjudicado en las encuestas, Abdalá Bucaram, la semana que ganó las elecciones, la revista Vistazo le ponía 4% de intención de voto y sacó el 24%. Hoy las encuestas en Colombia le ponían el 70% al sí y ganó el no. Y el sí sacó apenas el 48%. Hay encuestas que le ponen al señor Moreno el 48%. Hay otras que le ponen el 24%. ¿Cuánto va a sacar usted en estas elecciones? Yo calculo estar entre las 2 primeras opciones que lleguen a segunda vuelta. ¿Cuánto voy a sacar? No soy vidente ni profeta. Sencillamente entiendo la política, tengo mucha experiencia y me he preparado además en una maestría para entender el comportamiento político, el juego de roles, el mapa de actores, y en función de eso he construido el partido político con mayor número de afiliados de todo el Ecuador, no solo de la costa, porque la ley le exige que el 60%... Yo digo porque le he visto sus fotos básicamente en la costa. Porque usted quizás no me ha seguido, hay Yo le fotos sigo de por Twitter. Cotopaxi, hay fotos aquí en la ciudad de Quito, pero mire, a mí me gusta ir a los resultados. Yo ya perdí 2 veces elecciones en las encuestas y la gané en las urnas. Entonces yo prefiero esperar al 19 de febrero a que hablen las urnas y veremos quién miente. Usted se vende o usted se proyecta como un candidato de la juventud, de las nuevas generaciones. ¿Bajo qué mensajes? Porque ser joven no es la única razón por la cual uno puede decirse soy el candidato de las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la principal crítica que se le hace a mi candidatura es mi edad. ¿Quién le critica? Medios de comunicación, actores medios de políticos. comunicación? Por ejemplo, ese sesgo de decir, está sembrando para el futuro,
¿Por Eso qué? no tiene nada de malo, Soy un abogado. candidato a la presidencia que tiene las mismas opciones que todos los candidatos que estamos en la contienda y dejemos que el pueblo decida. No pretendamos orientar el pensamiento del pueblo diciendo, Dalo está sembrando para las próximas. No. ¿Y eso está mal? No, no está mal. No, porque no estoy sembrando para las próximas. Estoy sembrando durante muchos años para cosechar en la elección que voy a jugar. ¿Usted habla o usted ha encarnado la necesidad de refundar el roldocismo, de crear un nuevo Tampoco he partido dicho político? eso jamás. Reestructurar el roldocismo. Tampoco he dicho eso. ¿Se olvidó del roldocismo ya? Yo he creado una nueva organización política llamada Fuerza Ecuador. Identifiquemos el roldocismo. Si es aquella organización política que nació del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como Liderada decían por los su padre. estatutos, en la memoria de Jaime Roldós y bajo la lucha de un líder popular como Abdalá Bucaram, impregnado del corazón de los pobres. Sí, es una lucha que yace de Guevara Moreno con las fuerzas populares con Don Buca, yace de Jaime Roldós con la fuerza del cambio con el PSD, yace de Abdalá Bucaram con la fuerza de los pobres con el PRE y hoy está en Fuerza Ecuador con Dalo Bucaram. Eso Usted es un diferente. roldosista. Eso es diferente. Yo soy un hombre socialdemócrata de centro izquierda que recoge las luchas populares de los más pobres en el No es país. roldosista. Eso no pertenece ni a hombres ni a nombres. Y quiero terminar de responder la pregunta que me hiciste anteriormente con el mayor respeto y en honor al tiempo. No es que por ser joven me considero el candidato de la juventud. Se me critica por eso, desconociendo la historia Sinceramente no he visto a quién de le los critica a jóvenes usted por líderes. ser joven, Sí, yo sí lo he abogado. visto. Quizás le voy a pasar los videos Bueno, para que usted también sería lo bueno. vea. Represento a la juventud porque el país está sesgado entre políticos que representan la vieja política y políticos que estamos demandando un cambio, muy sintonizados con el cambio tecnológico que sufre la humanidad, no solo el Ecuador, y también la política nacional. Desde nuestras siglas, en nuestra organización política. Usted dice que Fuerza Ecuador no necesariamente es la refundación del roldosismo, pero se puede decir que Dalo Bucaram marcó un antes y un después en la historia del PRE. Usted puso de candidato a la presidencia de la República al último aspirante por el PRE, el Pastor Zavala, y que fue un desastre electoralmente. Y lo asumí como un error. ¿Y se puede decir Y que lo usted asumo como un sepultó al error. PRE y lo volvió a reconstruir después? No, a ver, la elección del 2013 en la que participé y fue candidato Nelson Zavala, ¿en qué condiciones? El candidato era Abdalá Bucaram, el CNE impugnó esa candidatura por un reglamento que hicieron de última hora para impedir esta candidatura y me dieron 48 horas para cambiar el candidato. Yo tuve 48 horas para conocer a Nelson Zavala. Como ser humano me pareció que era interesante, lamentablemente políticamente fue un error y hoy lo reconozco como tal. La religión y la política no se deben mezclar, ¿verdad? No se deben mezclar en Eso lo fue más un error. mínimo. ¿Eso aprendió usted, por Porque ejemplo? no tienen por qué los dogmas religiosos querer orientar o imponerse dentro de una sociedad laica como es el Sin Estado embargo, ecuatoriano. Dalo Bucaram, en Solo las elecciones déjame terminar la anteriores era pregunta muy porque- religioso. Solo déjame terminar la pregunta. Porque en esa votación, el PRE alcanzó alrededor del 5%, producto de la votación de 500.000 de votos de Dalo Bucaram para la Asamblea Nacional, cuando las encuestas le ponían el 0.8%. Y no tuvo ninguna sanción por parte del Consejo Nacional Electoral, porque las elecciones que eran consideradas eran las pluripersonales. La elección siguiente del 2014, en la cual yo ya no era parte del PRE, porque había renunciado a la presidencia del partido con 6 meses de anterioridad, en manos de políticos que quisieron coger las riendas del partido, sacaron menos del 1%. El CNE interpretó de forma ilegal la Constitución y la ley y decidió eliminar ciertas organizaciones políticas. Nosotros nos vamos a un primer corte comercial. Enseguida volvemos. Abdalá Bucaram Puley habla de sus propuestas de campaña en la mesa de Políticamente Correcto. Siga este debate en nuestra cuenta de Twitter, @políticacorrecta. Desde 1997, la agenda política del roldosismo se enfocó en el retorno de su líder, un tema del cual Dalo Bucaram no puede tomar distancia. Claudia, ¿de qué se trata? La principal pregunta que surge alrededor del candidato de Fuerza Ecuador tiene que ver con el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, asilado en Panamá desde 1997, es decir, hace casi 20 años. El expresidente enfrenta 2 juicios por presunto peculado en los casos mochila escolar y gastos reservados. Ambos están en manos de la Corte Nacional de Justicia. Su defensa argumenta que estos procesos deberían ser anulados, tal y como se hizo en el caso de Alberto Dajic, pues son similares.
La causa contra el ex vicepresidente fue anulada y archivada en abril del 2013 y Dajik pudo regresar al país. La similitud entre ambos casos, según la defensa, se registra en aspectos formales. Dajik y Bucaram fueron enjuiciados por peculado, siendo altas autoridades del Estado, cuando regía la Constitución de 1979 y el Código de Procedimiento Penal de 1983. En ninguno de estos casos hubo un permiso previo del Congreso Nacional para iniciar dichos juicios, según la Constitución de ese entonces. Con este argumento fue archivado el caso Dajik y el de Bucaram no tiene respuesta aún. En el 2005 ambos juicios fueron anulados por la llamada Pichicorte, cuyos magistrados eran cercanos a Bucaram. Esto permitió el retorno del expresidente en ese año por 20 días. ¿Es políticamente correcto que Dalo Bucaram impulse desde su carrera política el retorno de su padre? ¿O más bien insistir en que estos juicios prescriban en marzo del próximo año? No se trata con este tema de regresar al pasado, sino de que el candidato presidencial, en caso de que llegue a la presidencia de la República, nos diga qué va a hacer hacia el futuro. Y hay un tema que está pendiente, que es el retorno de su padre. Abogado Bucaram, si usted llega a la presidencia de la República, ¿cómo se debe tratar el tema de Abdalá Bucaram padre? Bueno, primero aclarar que yo jamás he querido tomar distancia de la defensa de mi padre. Yo siempre he explicado que a nivel familiar yo moriré luchando por el abuelo de mis hijos, por mi padre. Políticamente y jurídicamente, los juicios de Abdalá Bucaram son nulos y están próximos a prescribir en una aplicación indebida de la ley que se le ha hecho a Abdalá Bucaram, con una aplicación rigurosa que viola todos los derechos humanos y procesales, porque bien decía el reportaje, ninguno de los dos juicios contó con la autorización del Congreso Nacional para llevar a ser penalizados. Y usted, como un hombre de academia, entiende de lo que estoy hablando. Así que son juicios nulos. Ahora, pero, que si dependerían de mí, Abdalá Bucaram debe estar en este país desde el día siguiente que lo tumbaron, porque además lo tumbaron por supuesta incapacidad mental para gobernar. Nunca lo votaron por peculado. Eso ya es del pasado. Lo que yo quiero preguntarle es una cosa. El juez Blum, me parece que en abril de este año, resolvió que el caso de mochila escolar no prescribe, ¿no es cierto? No. Y que porque se trata de un juicio de peculado. Que prescribe el 27 de marzo del 2017. Es decir, eso fue lo que sentenció Blum. Es decir, que en marzo ya está. El expresidente está acá. Es que cuando a mí me dicen, solo quiere ser presidente para traer al papá, pero es que ningún candidato a presidente va a poder hacer nada por traer a Abdalá. Abdalá tiene que venir el 27 de marzo del 2017 por resolución de Corte Nacional de Justicia hace aproximadamente 4 meses. ¿Qué pasa si esa resolución se enreda con la actual Corte Nacional de Justicia? Es una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, que no fue apelada y que está con fecha determinado que el 27 de marzo se cumplen los 20 años y Abdalá Bucaram puede venir al Ecuador. ¿No hay posibilidad de que la justicia retome ese fallo y le ponga más largas al asunto? ¿Es posible o no es posible? El propio dueño de la justicia de este país, el presidente y su asesor Alexis Mera, que ha venido manejando la justicia desde la época de Febres Cordero y ahora con Correa, han reconocido que en los 20 años prescriben los procesos en esta aplicación indebida de la ley. Independientemente ya del caso de su padre, ¿considera que el Ecuador tiene que tener una renovación de la justicia, una reforma? Bueno, la justicia está totalmente politizada o la política está totalmente judicializada. Y creo que fue uno de los grandes errores de este gobierno, perder la oportunidad que el pueblo le dio en las urnas de legitimar un proceso de independencia de poderes y construir instituciones fuertes, poderes fuertes que tengan legitimidad. ¿Usted cree que esa consulta era políticamente correcta? Yo creo que más que políticamente correcta era necesaria. Era un cambio que el Ecuador quería vivir porque estábamos cansados de que el Partido Social Cristiano maneje la justicia a su antojo y queríamos un cambio en la justicia, pero un cambio para que realmente la justicia obedezca de forma imparcial, no para que Correa sea el dueño. Ese cambio en la justicia se dio en el 2005 y en el 2006 con toda la veeduría que se hizo desde Naciones Unidas y se suponía que era la primera vez que las cortes se habían reestructurado ya sin la mano de los políticos. Fue esa corte la que luego la Asamblea Constituyente de Montecristi... ¿Usted me está hablando de la corte de Jaime Velasco? La del 2005 y la 2006. ¿Y se acuerda todos los escándalos de corrupción y de nombramiento a dedo que hubo en ese proceso? Se suponía que esa era la primera semilla que había que sembrar y que la Asamblea de Montecristi la cambió. ¿Y qué hizo después Jaime Velasco? Volvió a politizar.
era necesario, era una justicia totalmente politizada, con concursos amañados y con un proceso totalmente amañado. Lamentablemente el gobierno se vio tentado a meter las manos en la justicia, como dijo el presidente, y destruyó una posibilidad histórica de darle al pueblo una justicia fuerte, una justicia Ahora es posible transparente, cambiarla nuevamente. y nosotros lucharemos por ello. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un proceso de consulta popular. Escuchaba nuevamente, y usted dirá que por qué hablo de él, pero escuchaba al candidato de la banca el domingo pasado decir que él en 10 días llamaría una consulta popular, copiando mal nuestra propuesta. No puede estar en 10 días en una consulta porque la Constitución requiere un mecanismo para ir a esa consulta y son al menos 90 días hasta que el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional lo avale. Eso lo haremos el día siguiente de posicionados. Lo mismo dice Paco Moncayo. Entonces, en buena hora, ojalá que estén copiando nuestras iniciativas hechas desde el mes de diciembre del 2015, porque eso fortalece. O a lo mejor todos están interpretando un sentir de la ciudadanía. Exactamente, no lo tome como una copia. Nosotros proponemos, en función de esa escucha, nuestras propuestas. Y en buena hora que las estén recogiendo. Ahora todos escuchan, en buena hora. Porque ¿quién va a ganar? Va a ganar la democracia, porque cualquiera de estos candidatos que ganen tendrá que comprometerse a cumplir. En caso de que cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República, que no sea el oficialismo, van a tener que poner en marcha una consulta popular para definir el tema de justicia, el quinto poder. No y una otros asamblea temas. Constituyente como propone Paco. Pero es una, no, él ha dicho que es una consulta popular, bueno, que no va a haber tiempo bueno, para una asamblea. qué bueno. Pero bueno, la idea es que va a haber una consulta popular con cualquiera de los candidatos que gane. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Asamblea Nacional las diferentes fuerzas políticas que no son parte del correísmo van a dar el apoyo para que tarde o temprano se haga una consulta con el presidente que sea. ¿Usted cree que eso va a pasar? Por eso me considero el candidato más apto para gobernar. Este país va a entrar en una crisis de gobernabilidad. Pero si todos el quieren consulta. próximo mandatario no entiende la correlación de fuerzas. Sería terrible que salgamos de esta falsa extrema izquierda a una extrema derecha de la banca gobernando, porque estos pasarían a ser opositores y si se sigue alimentando ese odio viviríamos nuevamente en un país ingobernable. ¿Usted le ve a Lazo en la segunda vuelta? Sería nefasto, no, sería ¿Por qué nefasto habla tanto de él, entonces? Porque es el proyecto que representa la otra tendencia. En esa extrema derecha está también Cintia Viteri, representando a la oligarquía, porque usted me preguntó por él. Yo hablé de extrema derecha, usted me preguntó por Cintia Lazo. no es de extrema porque derecha. usted lo identifica como tal, también. Por eso hablé solo de la extrema derecha, de la banca y de la oligarquía. Si los socialcristianos toda la vida han gobernado en favor de la banca, por eso siempre fueron socios con el hoy candidato de la banca y del feriado. Pero en todo caso, nuestra consulta, ¿qué propone? Nuestra consulta propone un renacimiento económico y democrático del Ecuador, con no menos de 30, 40 enmiendas a la Constitución, que permitan que este nuevo proyecto de gobierno genere gobernabilidad para el próximo régimen y crear una comisión pública de fiscalización con veeduría de la ONU para que el proceso de fiscalización de la deuda... Lazo también, ¿no? Por si acaso. Sí, también nos los copió. Para que el proceso... Lazo nos copia. Para el proceso de fiscalización de la deuda sea realmente transparente, sin odio, sin venganza, sin revanchismo, sino que algunas declaraciones de se Lazo proponga 2015, ¿no? la justicia. Yo también lo he venido haciendo desde el 2015. Hablando de las medicinas, hablando de los 2 motores del avión. Yo me imagino que usted está muy cercano a la propuesta del señor Lazo. Estoy diciendo lo que he visto. Pero le tengo que decir lo que le tengo que decir. El señor nos copia, ha estado hablando, encantado, hágalo, no hay ningún problema. Yo le digo ya como candidato de lo que nosotros hemos estado hablando, lo que hemos estado proponiendo. En buena hora, si lo ha copiado, en buena hora, si ha sido iniciativa de él, en buena hora, que gane la democracia. Abogado, con una justicia transparente. Le voy a indicar un video de un joven que tiene una pregunta para usted. Encantado. Y en función de eso, veamos cómo se adaptarían las reformas constitucionales para solucionar una de las inquietudes que nos dio a Políticamente Correcto un muchacho. ¿Cómo piensa o cómo va a resolver este problema de crisis en el que andamos, crisis de trabajo? A ver, ¿qué está fallando en el Ecuador? El problema central del Ecuador es este modelo fiscalista en el que el gobierno ha entrado justificándose en la caída del precio del petróleo. Lo que no dice el gobierno es que no tuvo el talento en la época de bonanza petrolera de saber invertir, por ejemplo, en nuestros campos y volver al país agrícolamente productivo y competitivo para competir en los mercados internacionales. Esa falta de talento en la administración
en bonanza y hoy en escasez, ha hecho que el gobierno se vea obligado a generar un proyecto fiscalista en época de crisis, lo cual es equivocado en materia De más económica. tributos. Exactamente, porque si hay mayor recesión, si hay mayor crisis, lo correcto es disminuir impuestos para oxigenar el bolsillo de los ciudadanos. Una reforma tributaria, entonces. Una reforma tributaria integral con 4 primeras decisiones inmediatas. Bajar el IVA al Eliminación 10%. de las salvaguardias, eliminación del ISD, del 5% del ISD, eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta por ser un impuesto al patrimonio y la reducción del IVA, donde tenemos 2 alternativas. Reducirlo del 14 al 10% o el cobro de un IVA diferenciado de acuerdo a la realidad de cada provincia como funciona en los Estados Unidos. Si usted hace una reducción del IVA de 4 puntos, por ejemplo, el Estado dejaría de percibir alrededor de 800 millones de dólares. Y con la eliminación de los otros impuestos, unos 800 millones más. Estaríamos hablando de unos 1.600 millones que el Estado dejaría de percibir, pero que se quedarían en el bolsillo del pueblo, que haría que la economía se reactive, que el comercio se reactive, ¿Pero y quién paga a los que funcionarios vengan públicos? nuevas formas para enfrentar el desempleo que preguntaba el joven, porque la empresa privada podrá asumir un rol protagónico en el crecimiento productivo de la economía del país. La gente que tenga que salir del servicio público va a pasar a la empresa No privada. necesariamente, es que no necesariamente tienes que entrar a una etapa de despidos masivos para ir a un ¿No le parece que el estadio es abaratamiento demasiado grande? del peso del Estado. Es demasiado grande. Pero bueno, ¿y cómo se ¿por qué? soluciona ese estado? ¿Por qué? Y ahí vienen las propuestas equívocas. No es que yo me centre en una candidatura, pero usted no puede decir de lengua suelta, solo por entrar en un baratillo de ofertas, voy a tirar al tacho de la basura el Cenecit. Espérese un momento, hay más de 10.000 jóvenes que están siendo becados por el Cenecit actualmente en el extranjero y que vendrán a nutrir con su vienen a dar capacidad. clases porque no tienen dónde Está trabajar. bien, hoy no hay trabajo, tenemos que el Estado generarles ha tenido que las condiciones para que las desesperadamente tengan. darles un trabajo en una Pero entonces, universidad. ¿qué hacemos? ¿Tiramos al tacho de la basura No, pero los yo le digo sueños? una cosa. ¿Tiramos al tacho de la basura los sueños de esos jóvenes? La gente No, que está en las correcto. calles, los jóvenes están en las calles, en las principales ¿Tiramos al preguntas tacho de que la nos han basura? formulado a nosotros, tiene que ver con este ¿Empleo? Cenecit. No, con el Cenecit. Bueno, esta pero preocupación que tienen de porque no hay poder una ingresar a la equivocación. universidad. No se trata del Cenecit, se trata del de las examen pruebas de ingreso. ENES que está imponiendo el gobierno con imponen una la política carrera, te equivocada imponen los donde te puntajes, obligan a te estudiar imponen lo la que... universidad. Pero eso es otra Y cosa. la ciudad en donde eso es estudiar. otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Rama de Educación, Cenecit, Ministerio de Educación, Ministerio del Talento Humano y Ministerio de Cultura. 4 ministerios haciendo lo mismo. Entonces, es una cuatriplicación de la burocracia. Sinteticemos que el Cenecit pase a ser parte del Ministerio de Educación, al igual que el Ministerio de Cultura. Y ya hay un departamento del talento humano dentro del propio ministerio. ¿Para qué cuatriplicas? Después del corte, los catedráticos Santiago Basabe y Natalia Sierra analizarán las propuestas de campaña del candidato por Fuerza EC. Siga en nuestra sintonía. Ahora se unen a nuestra mesa de debate Santiago Basabe, analista político y catedrático de Flaxo, Ecuador, y Natalia Sierra, analista política y catedrática de la Universidad Católica. Bien, podemos empezar ya a recoger las primeras impresiones que han dejado estos 2 bloques de entrevista con el candidato de Fuerza Ecuador. Natalia Sierra, ¿podemos decir que tenemos a un Abdalá Bucaram Puley auténtico, que ha marcado diferencias con lo que ha significado su padre? Bueno, me parece que está haciendo un esfuerzo por marcar diferencias con, digamos, la actuación política de su padre, ¿no? Además, me parece que el contexto político actual exige, porque hemos vivido 10 años de un gobierno que se ha caracterizado por un discurso violento, autoritario, con muchas características también de un populismo fuerte y que lo vivimos también con Abdalá Bucaram. Entonces, creo que todos los candidatos están obligados a marcar diferencia con eso porque la sociedad está cansada. ¿Usted cree que Abdalá Bucaram representa por su edad un candidato a la juventud en estas elecciones? Creo que primero la edad no necesariamente engancha con la juventud, es decir, no necesariamente un candidato que tiene una edad joven, digamos así, se conecta con la juventud y no necesariamente un candidato que es de una edad avanzada no se conecta con la juventud porque no está en el problema de la edad. Vemos el caso ¿no? de Bernie Sanders en Estados Unidos, por ejemplo. Está correcto. 75 está años y se llevó el corazón de los jóvenes. Exacto. ¿Qué
qué les dicen a los jóvenes, qué les están proponiendo a los jóvenes, qué tanto estos candidatos recogen las demandas de los jóvenes. Ahí es cuando uno puede ver que si se enganchan o no. Yo no veo que ningún candidato esté hablando para los jóvenes. Es más, creo que no están hablando para la sociedad, creo que están hablando entre ellos. Ni Dalo Bucaram siquiera. Ni Dalo Bucaram creo que está hablando para la Una primera juventud. impresión, una primera respuesta. No, yo primero respeto el criterio. Sin embargo, nuestras propuestas y nuestra forma de hacer política está muy sintonizada con la generación a la que representamos, ¿verdad? Nuestra campaña es propositiva, es alegre. Quizás eso a los consultores políticos a veces les fastidia, pero a la juventud nos enganchan cosas distintas. ¿Ya no les enganchan Alfredo Adún ni Víctor Hugo Siquirres? Por ejemplo, obedecemos a con generaciones ellos? distintas, como bien decía la señora consultora, obedecemos a generaciones diferentes, a formas de hacer políticas distintas. En ese momento se demuestra que nuestra forma de campaña es totalmente diferente, porque no encajaron. ¿Qué es lo que no es le nada gusta de Adún, personal, por ejemplo? No es nada personal. El estilo Provocador. confrontador, de adjetivos, de ridiculización. Nosotros estamos en las propuestas, en la tónica de futuro. Imagino que usted tendrá grandes y discusiones con alejarnos, su papá, ¿no? y alejarnos del hoy. Por ese estilo. Y esa es la democracia. Está bien. Es que nadie repite la historia de nadie. Es que comenzando por el actual binomio, no estarían pues calificados a ser presidente o vicepresidente si fuera por el buen o mal pasado de su padre. O sea, ¿usted le con cuestiona, las distancias ¿usted le grandes. cuestiona a su padre ese estilo político o es diferente? ¿Cómo lo ve? Sencillamente, Abdalá Bucaram, como bien decía la consultora, y Dalo Bucaram, son seres humanos diferentes, compartimos una visión de lucha por los sectores marginados, por los sectores más populares, pero cada quien tiene una identidad propia. Y yo creo que en eso es en lo que principalmente Dalo Bucaram se ha diferenciado del pasado de dirigentes que en gran medida traicionaron a Bucaram, pero todos quisieron ser Abdalá. Yo nunca he intentado ser Abdalá. Yo siempre he sabido quién soy. Pero su Y lo que padre promuevo ha sido es uno de los hombres mis que más ha convicciones. reconocido el apoyo no solo político, sino humano de Alfredo Adún y de Víctor Hugo Siquirres. Y en ¿Hubo el alguna aspecto traición? humano, y en el aspecto humano, yo no tengo nada en contra de ¿Y ninguno por de qué los habla de dos. traición entonces? Porque hablé de otros dirigentes otros que se dirigentes. fueron a nutrir Ok. otras organizaciones. Sencillamente no coincidimos en el estilo, en el diseño. Nosotros obedecemos a una generación distinta y queremos realmente proponer. Nos tiene hastiados. Cada sábado prender el televisor y solo escuchar insultos, prepotencia, no va a haber persecución, sabotinas si usted es presidente. denigración. Y también del otro lado, el odio de la oligarquía también le está haciendo mucho Si daño a usted la es presidente, contienda. ¿va a hacer sabatinas? Mi candidatura no es ni del gobierno ni de la oposición, es del pueblo y haré sabatinas, pero bien hechas, no de 3 horas insultando, sino que primero conociendo la realidad de dónde las sabatinas son escuchadas. En televisión al presidente no lo escucha nadie, tiene un punto de rating. En las radios rurales sí. Entonces, concentrémonos más en informar a esos sectores que están atendiendo al supuesto informe y hagamos del informe un informe y no una insultadera a todo aquel que piensa distinto. Doctor Basabe, aunque el abogado Abdalá Bucaram Puley diga lo contrario, ¿hay o no una reformulación del roldosismo? Sí, bueno, yo creo que evidentemente Dalo Bucaram representa un nuevo roldosismo, una nueva faceta de lo que fue la vida política del abogado Bucaram padre en este caso, y creo que retoma con características propias. Sin embargo, yo viéndolo desde afuera extraño cosas de Abdalá padre en el Abdalá hijo. Por ejemplo, un discurso mucho más contundente en términos de lo que transmite políticamente al electorado. No me refiero a que sea un discurso confrontativo, no, desde luego que no, pero la gran capacidad que no se puede desconocer de Abdalá padre es esa capacidad de encarnar el sentimiento de la gente y que la gente sienta como Apelar a lo propio emotivo. mismo. Por supuesto, interpelar a la población. Y creo que, si bien Dalo ha mencionado que tiene su propio estilo, pero me parece que en términos de acercarse un poco más al electorado, en el mejor de los sentidos, algo del discurso sí. del padre es necesario. En los videos que salen muchas veces de la cuenta del propio Dalo Bucaram se ve aglomeraciones, gente que lo clama, él baila salsa choque, tiene un estilo renovado muy parecido al de su padre. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, yo creo que en otras cuestiones de planteamiento de política pública, por ejemplo, siento un candidato que no termina de desmarcarse abiertamente de Alianza País, por ejemplo. Ya, Yo no he interesante. observado, al menos en la presentación de hoy del
del abogado Bucaram 2 o 3 ideas claves que marquen la distancia respecto a lo que es tal vez algo en el tema fiscal, pero por ejemplo me gustaría luego conocer cuál es su visión respecto al tratamiento de las diversidades en el país, las diversidades sexuales, por ejemplo, el papel de las mujeres en la política. Yo esperaría que la candidata a la vicepresidencia de Dalo sea evidentemente una mujer, porque es joven y entiendo que es una persona con la mente mucho más abierta que lo que podríamos pensar de otros candidatos. Entonces esas serían cuestiones que seguramente luego vamos a conocer del candidato. Bien, abogado Bucaram. A ver, interesante, porque usted dice, inyecta un nuevo estilo, pero recoge el bailar de su padre. Entonces, a mí me parece chévere, ¿sí? me parece y me encanta hacerlo. ¿Sí? Lo disfruto, está bien. Lo disfruto y soy yo, naturalmente. Yo llego a un acto político y yo no entro por atrás, yo entro por la gente. Y me gusta estar en contacto con ellos. Hablemos de las diversidades sexuales para responderle a Santiago, por favor. Yo creo que todo el mundo tiene la libertad y la Constitución garantiza la libertad de profesar su sexualidad abiertamente. Y creo que ese derecho debe de ser respetado, está en la Constitución, ¿verdad? Y son temas que no tienen por qué ser tratados por ningún gobernante. La sexualidad, la fe, la religión y los aspectos propios de un ser humano son decisiones libres de cada uno. Pero la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio, sí. No tiene por qué ser normado ni del sector minoritario ni del sector mayoritario. ¿Qué es lo justo en ese momento del debate? Que el pueblo decida. Consulta popular. Consulta popular. Dentro de la consulta grande de las enmiendas. Consulta serán tratados esos temas. ¿Qué temas? Por ejemplo, el tema del aborto, la despenalización el tema del matrimonio igualitario. ¿Bajo determinadas condiciones o en general? Solo cuando corre riesgo la vida de la madre, como es en otros países, pero que sea el pueblo el que decida. No tiene por qué el presidente de la República, si usted me pregunta a nivel personal, ¿está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pero yo no tengo por qué imponer mi criterio ahí se parece al 100% de la sociedad. A Correa y a Guillermo Lazo en cuanto a esa ¿Y cuándo va la consulta? A lo mejor no es políticamente correcto plantear una consulta para esos temas. Es políticamente correcto que el pueblo gobierne a través de consultas. Solo quiero hacer una aclaración. Vamos a un corte comercial y le doy la palabra. Gracias. Vamos a un último corte, por favor. En www.ecoavisa.com puede encontrar todos los programas de Políticamente Correcto. Manténgase en nuestra sintonía que regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto, gracias por acompañarnos. Doctora Sierra, ¿cuáles son los temas más importantes que le inquietan a la sociedad, como para desmarcarnos un poco de los temas económicos, y que usted cree que Dalo Bucaram sí los maneja o no los está manejando? Bueno, el tema económico es fuerte, o sea, eso no hay como dejarlo a un lado. La sociedad está muy preocupada y en esos sectores los jóvenes por el tema de trabajo. Pero creo que los candidatos deberían debatir temas muy importantes, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de la frontera extractiva? O sea, eso es una preocupación para los jóvenes, el tema de la extracción, el cuidado de la naturaleza. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los acuerdos de libre comercio, con las economías pequeñas, populares y solidarias? Porque le oí al candidato y me parece correcto que es necesario revisar el tema del agro, ¿no? Sí, del campo, sí, es decir, verdad. está descuidado, pero los tratados de libre comercio, por lo general, depende cómo se firmen, afectan muchísimo a los pequeños y medianos campesinos y a las economías pequeñas, solidarias y comunitarias, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el tema de la deuda externa, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el tema del acceso a la educación, ¿verdad? En los jóvenes, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se puede brindar otras ofertas que no solo sea la universidad? Porque de repente parece que la única posibilidad para realizarme económicamente, realizarme profesionalmente es la universidad. Casi como que nos obligaron, ¿verdad?, a seguir a la universidad. Casi que como la meta para crecimiento. Pero al mismo tiempo nos excluyen de la universidad, eso es la demanda de los jóvenes, y no nos dan otras posibilidades, ¿verdad? Es decir, ahí, ¿qué va a pasar con el tema de la fiscalización? ¿Cómo se va a llevar adelante la fiscalización? Ese también es un tema que a la sociedad le interesa, porque eso, digamos, en lo cotidiano uno dice, uno tiene que ajustarse, y por otro lado estamos oyendo, ¿no es cierto?, todos los escándalos de corrupción. ¿Qué van a hacer con eso, que es una demanda de la sociedad? Perfecto. El 25% de los jóvenes únicamente están consiguiendo acceder a la universidad superior a estudiar lo que quieren. ¿Dónde están las promesas de campaña de la construcción de los institutos técnicos
para crear nuevas alternativas para que nuestros jóvenes puedan seguir estudios superiores. ¿Y sabe qué? Que se queden en el campo. Exacto. Porque manejar el concepto de joven que y agro eso es bien importantísimo. difícil ahora. A ver, nosotros hemos dicho, y es la única candidatura que está hablando de esto, que el futuro del Ecuador está en su tierra. Todos los presidentes han dicho eso antes. Bueno, no lo he escuchado. El futuro del Ecuador está en el campo. Para acá. El 70, que no cumplan es otra cosa. Bueno, yo hablo de los actuales candidatos. El 70% del Ecuador es un país agrícola, pero no es un país de agricultores. Se construyeron las grandes vías, se cambiaron, es verdad. Ya no hacen falta carreteras, ahora hacen falta caminos, caminos de paz, caminos de estabilidad, caminos vecinales que permitan acceder para el sector campesino, pueda traer sus productos a las ciudades y puedan ser comercializados en menor tiempo. Que la sociedad campesina, nuestros niños en materia de educación, no tengan que caminar 10 y 15 kilómetros de polvo para poder llegar a una escuela paupérrima. Mire lo que está pasando actualmente, solo para concluir. Muy breve, por favor, para seguir con el tema Assange. Acaba John Kerry de decirle al gobierno del Ecuador que callen a Assange o van a afectar aún más las relaciones. ¿Por qué seguir afectando y soportando que un extranjero ponga en esta posición de riesgo al Ecuador? El señor Assange tiene que irse a su casa. El señor Assange tiene que irse a su casa, revisaremos las condiciones de asilo y si han sido dadas solo por politiquería o por demagogia, retiraremos ese asilo de forma inmediata. Santiago. Gracias, Carlos. Yo tengo algunas cuestiones puntuales que me interesaría saber el posicionamiento puntual del candidato, del abogado Bucaram. Primero, en el caso de usted llegar, ¿qué va a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es su opinión? ¿Debe continuar vigente o hay que hacer una reforma? Luego le vamos muy breve, sí. Muy puntual. Ley de comunicación. ¿Cuál es su propuesta respecto a la ley de comunicación y todo el andamiaje institucional que está alrededor? Las mujeres en política. Si usted es presidente, ¿qué porcentaje de ministras va a tener? ¿Cuántas mujeres van a ser las primeras candidatas en sus listas a legisladoras? También quisiera conocer. Por favor, muy breve esa respuesta. Sí, a ver, Consejo de Participación Ciudadana, Ley de Comunicación tienen que funcionar con el proyecto de cambio original. La Ley de Comunicación no es el problema. El problema es la Supercom, que ha sido un ente perseguidor, un ente que ha buscado estatizar la comunicación, infundiendo el temor a todos los medios de comunicación, atentando contra la... Pero es que tiene que existir ley de comunicación. ¿Dónde dejamos los derechos de los artistas? El 1 por 1 en las radios. No se pueden tirar a la basura. Tienen que mantenerse eliminando la Supercom para que los medios de comunicación puedan ejercer su derecho en libertad, aprendiendo la lección y para que de lo que el odio le ha hecho a la libertad de expresión. También, pero también es importante que los medios hayan aprendido la lección. No, que los medios hayan aprendido la lección. Yo he sido linchado mediáticamente, pero no tengo ningún sentimiento de odio para los medios. Yo extiendo mi mano a los medios de comunicación. Es hora de entender el daño que el odio le ha hecho al país por querer avalar acciones ilegítimas y legitimarlas desde los medios. Hemos pasado por este proceso y Correa se ha nutrido de ese odio que sentía la sociedad para perseguir, para satanizar, para estatizar todos los poderes del Estado. Aprendamos de esa lección y propongamos la paz. Fueron de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía. No es verdad. No ha habido odio. No es verdad. No es así. No es verdad. Por eso le permitieron al gobierno hacer lo que hicieron. Medios de comunicación no es verdad. Las Fuerzas Armadas y la Iglesia sí. Los medios de comunicación no, porque se jactaban de ser el quinto poder y terminaron tumbando gobiernos. Sin embargo, no hay que actuar con odio. Yo no he tenido nunca ningún problema con los medios. ¿El quinto poder debe irse a la casa? El quinto poder tiene que funcionar de forma correcta. No pueden seguir estando los empleados del gobierno con concursos amañados. Tendría que ser un limitante haber participado en el gobierno, por ejemplo, para ser electo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y tiene que en la consulta proponerse que las actuales autoridades se vayan a su casa. Finalmente, ¿cuántas mujeres van a estar en su gabinete y cuántas encabezarán la lista? Ojalá el 100%. A mí me encantaría estar rodeado de damas, porque las damas son más sabias y sensibilizan el poder. Tiene que el Ecuador tener nuevamente primera dama. Es importante impulsar una política de familia, una política de valores que enfrente este estado de drogadicción en el que se encuentra nuestra juventud. Hay que enfrentarla con valores. Mis valores no son negociables, pero tampoco se los impongo a nadie, porque de eso se fortalece la democracia. Nosotros nos vamos a un último corte comercial y volvemos en etapa de las conclusiones. Cerramos este programa con la etapa de las conclusiones. Natalia Sierra, ¿es políticamente correcta la candidatura de Dalo Bucaram? Sí, tiene derecho. Estamos viviendo supuestamente en un sistema democrático y está bien. O sea, la gente que crea que tiene posibilidades de ofrecer algo a la sociedad
tiene que lanzarse. Lo que yo quería decir es que la sociedad tenemos que volver a tener una participación política activa, es decir, ser veedores reales de este proceso y saber qué estamos votando, es decir, cuál es la propuesta por la que estamos votando. Bien, Santiago Basabe, lo políticamente correcto, por favor. Creo que Dalo es políticamente correcto, le faltaría afianzar en el tema de valores, sin embargo. Creo que ese es un punto clave que el electorado puede valorar, por una parte, y por otra parte, incrementar, lo que dije al inicio, un discurso mucho más llegador hacia la gente, que no sea de insultos, pero sí que interpele a la población y que la gente vea en el candidato Bucaram lo que no podría observar en el resto de candidatos. Bien, abogado Bucaram, ¿por qué sería políticamente correcto que el pueblo vote por usted en las próximas elecciones? Bueno, a pesar de que hoy no estamos pidiendo el voto, eso es un tema ya de la campaña, porque esta candidatura representa la paz, representa el futuro, representa un país en armonía. Tengamos fe, no escuchemos los discursos pesimistas. El Ecuador tiene un futuro próspero si nos unimos como sociedad y entendemos que no necesitamos un gobernante sobre nosotros, sino entre nosotros. Por eso vamos a una gran consulta nacional y en los próximos 10 días visitaremos alrededor de 1,5 millones de hogares para seguir terminando nuestro plan de gobierno que realmente represente al gran segmento de la sociedad que vive en la pobreza, que vive en la desesperanza, para devolverles la fe. Por eso es políticamente correcto. Dalo por hecho. Bien, independientemente de quién gane en los próximos comicios de febrero, esta elección es particularmente importante para Abdalá Bucaram Puley, pues de ella depende la carrera de un político joven que, siendo heredero de uno de los apellidos con mayor poder en el país, necesita construir sus propios referentes, ya que el pasado no siempre se olvida. Nos vemos el próximo domingo. No se pierda el próximo domingo Políticamente Correcto. Seguimos con los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué les preguntaría? Escriba sus inquietudes a la cuenta de Twitter @políticacorrecta. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30.